Inspírate a través de las increíbles historias de nuestros casos de éxito y llega tan lejos como sueñas. En Aluniversitario queremos volver a verte. Daniela Joyce Trujillo Silva es una destacada investigadora en el campo de la biología, especializada en el estudio de enfermedades crónico-degenerativas a través del uso de frutos de cactáceas, con una sólida formación académica que incluye un doctorado en ciencias biológicas con mención honorífica. Daniela ha construido una prolífica carrera como investigadora, destacándose tanto en la academia como en la aplicación práctica de sus estudios. Su trabajo ha sido ampliamente reconocido con publicaciones en revistas científicas de alto impacto. Su compromiso con la investigación y su capacidad para integrar ciencia y salud la posicionan como una figura clave en su área de especialización. Escuchemos la entrevista. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. También es un honor pues expresarles mis logros académicos, sobre todo pues a gente nueva que viene empujando fuerte, ¿no? Muchas gracias de verdad a ti. La verdad es que nos sentimos muy honrados de que hayas aceptado esta entrevista. Y bueno, pues mira, aquí tenemos, la verdad es que tu currículum muy vasto, pero quisiéramos más bien que tú nos platicaras, que nos cuentes más sobre ti, sobre tu trayectoria desde que egresaste de la universidad. Bueno, pues yo en realidad quisiera como comenzar con una anécdota en donde yo pues iba a Prepa 1 en realidad y siempre pasaba por la Facultad de Medicina todos los días para ir a mi prepa. Entonces yo decía, ahí yo nunca voy a parar. Y ahí fue donde paré. Hice la licenciatura en nutrición y posteriormente me fui a hacer el servicio social al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Y pues en realidad yo pensaba hacer un servicio social en clínica y trabajar con pacientes, como era en ese entonces la formación en la Facultad de Medicina para los nutriólogos. Y bueno, ya estando allá en el año del servicio social, pues me fui enfocando más bien al área de investigación, ¿no? O sea, por azares del destino me dijeron, mejor, ¿por qué no te parece si te dedicas más a la investigación? Y así fue como lo hicimos. Y empecé a trabajar en un proyecto que me gustó mucho. Era un modelo experimental con animales que tenían sobrepeso, diabetes, daño renal, y que además los teníamos que alimentar con proteína de soya para ver si la proteína vegetal tenía un impacto o no en toda la patología de este modelo experimental. Y pues fue bien padre porque no tenía yo una formación tan enfocada a la investigación, pero lo que tuve como formación fue suficiente y en realidad pues fui aprendiendo muchas otras cosas más en el camino. Y pues en ese camino después me dediqué o me propusieron seguir con la maestría y el doctorado y así fue como lo hice. Pero esta vez pues ya me quedé ahí en la UNAM para poder seguir en el instituto y entonces hice mi maestría en ciencias biológicas y mi doctorado en ciencias bioquímicas en la UNAM. Posteriormente pues también tuve como oportunidades de quererme ir al extranjero a hacer los postdoctorados, intenté 2 veces y la verdad es que yo siempre decía, ¿para qué voy a ir a sufrir si puedes hacerlo aquí, ¿no? Y entonces soy una investigadora que no tiene un posgrado fuera, que sí me encantaría, sí, pero también a veces pues las circunstancias dependiendo de tu familia, de cómo estés en ese momento, pues te pueden hacer elegir quedarte en tu país y no por eso es menos, ¿no? Okay. Entonces, posteriormente de eso, pues empecé a publicar, empecé a ver que sí me gustaría como dedicarme a la parte de investigación y ser un científico de grupo, o sea, dirigir alumnos, establecerme ya más para producir investigación, sobre todo alineada a la nutrición, ¿no? Porque será otra, si me despegaba un poco de la nutrición o no. Cuando yo empecé a hacer investigación habíamos muy pocas nutriólogas, ahora afortunadamente hay muchas y cada vez hay más. Entonces al inicio cuando yo llegué a la UNAM, de hecho éramos contaditas y siempre nos preguntaban que cómo queríamos eso, que las nutriólogas no hacían eso y la verdad es que sí hacemos eso. Yo actualmente tengo varias estudiantes nutriólogas y bueno, grupos de investigación con los que llegué a colaborar también tenían muchas nutriólogas.
Entonces, sí conozco mucha de este tipo de licenciatura que se dedican a la investigación. Entonces, a la par también por ahí fui haciendo clínica con empresas particulares, sobre todo la línea automotriz, y con ellos hacía más nutrición clínica, ¿no? Y de prevención, más bien. Entonces también era divertido, pero pues la investigación básica es muy demandante. Y ya cuando tienes alumnos, peor, ¿no? O sea, actualmente ya estuve unos 3 años siendo investigadora del Instituto Nacional de Nutrición, ya que me gradué del doctorado, y posteriormente me salí de ahí y me vine para, fue un año en el que estuve haciendo más clínica, y luego ya apliqué para un programa del CONACYT que salió hace, supongo que como 10 años, que por ahí a lo mejor alguien lo ha escuchado, pero en ese entonces se llamaba Cátedras CONACYT, y era para fomentar que los jóvenes investigadores se insertaran en el plano laboral. Entonces apliqué para esa convocatoria y me quedé con una plaza, que son plazas por tiempo indefinido, y que bueno, actualmente con el gobierno actual pues han causado como controversia, no saben qué va a pasar con ellas, pero aquí seguimos. Nos evalúan cada año y sí tenemos que ser como muy productivos, tanto a nivel de producir artículos que generen y que sean ciencia de frontera, generar formación de recursos humanos, es decir, que podamos promover que los estudiantes se interesen más por la ciencia y por la investigación de frontera, sobre todo. Entonces yo he tenido alumnos, pues tanto que vienen a hacer prácticas, servicios, estancias, hasta los que vienen a hacer posgrados, ¿no? Tesis de licenciatura, tesis de maestría y tesis de doctorado. Entonces, actualmente tengo también estudiantes de postdoctorados que están trabajando en colaboración conmigo. Esos ya no son mis estudiantes, pero somos colaboradores. Con proyectos, básicamente lo que he trabajado pues son proyectos, te decía, alineados a la nutrición. Y actualmente, por ejemplo, uno de mis proyectos que te puedo platicar como más interesante de los que tengo, cuando yo llegué a San Luis Potosí, que es el instituto en donde estoy, es un centro CONACYT, que es por eso que yo decido cambiar mi residencia de Toluca y de Ciudad de México, porque también estuve pues un tiempo en Ciudad de México, hasta acá, hasta San Luis, que además es una zona súper árida. Pero ese proyecto al que yo me vine era para poder aprovechar de manera sostenible los recursos naturales de las zonas áridas, porque tenemos un gran territorio en México que es de zonas áridas y que se cree que no tienen como mucho por ser zona árida, y en realidad también tienen muchos recursos naturales. Yo particularmente no quise como inmiscuirme en destruir cosas, ¿no? O ciertas, ya con mis modelos experimentales es más que suficiente el impacto que puedo tener. Y bueno, en realidad empecé a trabajar con el uso de frutos, poderlos aplicar y poder descubrir si tienen usos curativos y que si están asociados, por ejemplo, con el uso tradicional o la medicina tradicional para curar ciertas cosas, y más bien establecer cuál es, como el fundamento científico para esto. Entonces he trabajado con frutos que son poco conocidos en el centro. De hecho, uno de ellos es garambullo, que se parece mucho al capulín que tenemos en Toluca, pero que es de las cactáceas, o sea, es un cactus, Myrtillocactus geometrizans. Y tenemos otra que también estamos estudiando, que es pitaya, que se pareciera, o muchos me preguntan si es la fruta del dragón, y no, es totalmente diferente, se parece mucho más a la tuna, pero es otro tipo de tuna, digámoslo. Está catalogada como pitaya y hay diferentes tipos de pitaya. De hecho, existen otras pitayas como la giotilla, que se da más en Oaxaca y que también tiene pocos estudios, y el alicoche, por ejemplo, que también es una pitaya chiquita, mucho más chiquita, pero todas imagínensela como si fueran tunas de diferentes sabores. En el caso del alicoche, por ejemplo, sabe más como a guanábana, y la giotilla tiene un sabor muy particular, ¿no? Hay, no sé, seguramente algunos han visto que es más como ornamental los chilitos de las mamilarias, y en realidad también se comen como frutos.
Aquí en las zonas áridas se venden por temporada, se dan 2 veces al año, y pues son frutos tradicionales, ¿no? Locales, endémicos, que a mí me interesaron y me interesaría como saber si tienen o no efectos benéficos. Y retomando lo del proyecto, pues nosotros lo que hemos visto con el uso de garambullo y de pitaya, lo hemos probado en modelos experimentales de daño renal por fármacos, es decir, modelos que se asemejan a humanos que consumen algún fármaco por la necesidad de consumirlo. Háblese, por ejemplo, de trasplante renal. Bueno, cualquier tipo de trasplante, que tienen que consumir, no sé, por ejemplo, ciclosporina o cisplatino, que son fármacos que son muy nefrotóxicos y que dañan al riñón por su uso, pero que se tienen que usar en los pacientes. O sea, tienen como un periodo de esos efectos secundarios. No es de la noche a la mañana, ¿no? Este efecto secundario. Pero ¿qué es lo que podríamos hacer? Pues cuando este tipo de pacientes consuman este tipo de fármacos, pues se le adicionen este tipo de frutos o los compuestos que vamos a descubrir, que son los encargados de dar el efecto protector. ¿Me puedes interrumpir si tienes alguna duda? No, está bien, tú sigue, yo te veo plena. Y luego, por ejemplo, vimos cuál era como el mecanismo, y a partir de ver cuál era el mecanismo que prevenía el daño renal en un modelo que se veía dañado por este tipo de fármacos, esta era la biodisponibilidad del óxido nítrico, que el óxido nítrico es una molécula que el cuerpo genera para poder vasodilatar o para que se puedan llevar acciones importantes de oxidativas o de antioxidantes, ¿no? O sea, tienen varios papeles ahí, pero el más importante es vasoactividad. Entonces, dada su relevancia con la vasoactividad, ahora nosotros, y que veíamos que lo aumentaban de manera considerable, nosotros más bien volteamos a ver otro tipo de modelo o algo que nos interesaba más, dada la prevalencia que hay de hipertensión, por ejemplo. Entonces, la presión elevada es a causa de una vasoconstricción en los vasos y que pues es muy relevante a nivel mundial. Hay muchos hipertensos y que estos pueden estar asociados a que el paciente presente obesidad o que el paciente tenga diabetes. Entonces, actualmente tenemos modelos que tienen hipertensión a raíz de que son obesos los animales o a raíz de que son diabéticos. Y estamos probando el garambullo. Y lo que nos sorprendió es que tenemos vasoactividad de manera importante, mucho más importante que un fármaco que se ocupa actualmente, como nifedipino. Entonces, nifedipino mantiene abajo la presión y las personas que son hipertensas se toman una tableta cada 24 horas. Y eso es lo que mantiene abajo la presión. Cada 24 horas, ahí va a estar. En el caso del garambullo, nos llevamos una sorpresa y la mantiene cerca de 52 horas abajo. Entonces, no necesitaríamos estar tomando una cápsula cada 24 horas si nosotros pudiéramos ser capaces de encontrar el compuesto bioactivo que lo está haciendo o que está ejerciendo. Actualmente estamos en estudios en colaboración con otras instituciones para poder identificar, que no hemos logrado identificar cuál es el compuesto bioactivo. Estamos un poquito más cerca. Pero pues todo esto nos ha dado como publicaciones internacionales, la titulación de varios alumnos, tanto de doctorado como de maestría, y pues son estudios que han sido muy bonitos, ¿no? Que nos han dado mucha información. Por ejemplo, esta chica que empezó con estos estudios, actualmente estamos viendo la posibilidad de que se vaya de estancia a Francia, con una investigadora que trabaja estos mecanismos y que nos pueda ayudar a determinar mucho mejor cuál es el mecanismo por el cual el garambullo está ejerciendo este efecto de vasoactividad. Y bueno, no solo nos dedicamos a eso, nosotros pues estamos dando clase también en la parte del posgrado. Entonces aquí en IPICIT, que te repito es un centro CONACYT, hay 5 divisiones y tenemos pues colaboraciones transdisciplinarias e interdisciplinarias en varias áreas. Biología molecular, materiales avanzados, que es a la división que yo pertenezco, la división de ciencias ambientales, control y sistemas dinámicos,
y geociencias, ¿no? Entonces, entre estos podemos hacer diferentes tipos de proyectos. Sí, seguramente no las 5 áreas, pero por lo menos tratamos de combinar 1 o 2 áreas. Y trabajar con los alumnos, las clases. Hacemos también mucha divulgación. CONACYT actualmente está también muy enfocado a hacer este tipo de cosas, que nosotros como investigadores también divulguemos la ciencia a nivel social y a nivel de estudiantes. Entonces también vamos mucho a ferias científicas de todas las edades. Pero también te puedo decir que a mí la edad que más disfruto son los pequeñitos, o sea, 5 o 7 años haciendo ciencia. La verdad es que lo disfruto muchísimo y he aprendido mucho de ellos, ¿no? El interés que de pronto perdemos en el camino los seres humanos, que no sé por qué. Pero los niños son los que más preguntan, los que más curiosidad les da y los que serían excelentes científicos. Excelente. Y fíjate, y con este recorrido por la ciencia, por todo lo que te has encontrado, ¿cuáles han sido los logros más significativos que tú sientes que has alcanzado en tu carrera profesional? Pues mira, yo creo que, pues para empezar, que cobras el objetivo, ¿no? O sea, desde que entras a la escuela y dices, quiero terminar y quiero tener un título, la verdad es que después de tener, sí, tres títulos, dices, ay, ya. O sea, primero era 1, ¿no? Y luego ya con la maestría y el doctorado se te van ahí acumulando y ya no los ves tan. Entonces empiezas a querer otras cosas. Y esas otras cosas es ver tus publicaciones y verlas reflejadas en una revista internacional y que empiezas a ver que los mexicanos podemos hacer ciencia a niveles importantes, y eso es porque publicamos en revistas de buen índice o buen factor de impacto. Las revistas se manejan por factores de impacto. Hay factores de impacto muy grandes, que bueno, son seguramente las revistas que han escuchado muchos, como Nature, Science, que son revistas muy importantes. Yo no he publicado en una de esas aún, pero existen mexicanos que sí lo han hecho y que me gustaría, por ejemplo, llegar a hacerlo, ¿no? Eso sería uno de mis logros que no he tenido, o que es más bien un deseo, pero quisiera que fuera un logro. Y personalmente, pues esa otra parte de ser independiente, o sea, no depender de tus papás y de que tú puedas tener tus gustos para comprar lo que quieras, desde una casa, un coche, o darte un gusto de un viaje, etcétera, y esas otras cosas también te los da el trabajo, son de mis logros y que los disfruto mucho. Excelente. Aparte de la carrera profesional, ¿qué otras actividades o pasatiempos disfrutas en tu tiempo libre? ¿Y cómo Pues, estas actividades te han ayudado a tu desarrollo profesional? Pues mira, siempre he tratado de hacer ejercicio, o sea, siempre me gusta como esa parte por ser nutrióloga, por dedicarme a la parte de la medicina o de prevenir enfermedades, pues siempre he estado pendiente de no dejar el ejercicio. Sin embargo, pues sí, también es una actividad muy demandante y a veces hay ritmos de trabajo que te impiden hacer cosas, ¿no? Pero aún así trato de hacerlas. En particular para el ejercicio, actualmente ya lo estoy retomando, hago ejercicio en casa, por ejemplo, cuando puedo hago spinning, pero ahorita estoy haciendo diariamente 1 hora de natación y había olvidado cuánto lo disfruto. Entonces ahorita sí no lo dejo por nada. ¿Cuánto me ayuda? Me desestresa el resto del día, ¿no? De lo que ya vas. Entonces para el día siguiente yo ya estoy renovada y digo, venga, otra vez a trabajar en la ciencia y a meterme en todos estos rollos, y la verdad es que ayuda muchísimo. Y otras cuestiones, pues, de distracción, pues me encanta el visitar cosas. O sea, ahora, el que yo me vine a IPCIT, empecé a disfrutar esta parte de reconocer los productos de las zonas áridas o de las comunidades, que antes también como investigador, cuando eres investigador de ciencia básica, no lo volteas a ver. Todo lo tienes en el laboratorio. En este instituto, en realidad, como te digo, que es interdisciplinario, pues yo llegué a tener proyectos en donde íbamos a campo. Entonces, la primera vez que me dijeron vamos a campo, yo dije, ¿y eso qué es? Porque solo me la pasaba en el laboratorio. Entonces, el platicar con la gente, el ver el conocimiento de la gente, el que se respeten los saberes tradicionales, el que la gente te puede
ver, de mucho conocimiento, también es importante, ¿no? Entonces, esta parte de disfrutar, visitar lugares locales, también es algo que he aprendido cuando me vine a San Luis, o sea, los pueblitos, las cosas chiquitas, o sea, conocer las haciendas, por ejemplo, o toda esa historia que tienen los pueblitos o las localidades, son cosas que disfruto, o sea, un fin de semana puede ser así, sin necesidad de que salga. Y bueno, los viajes sí son importantes también. Ok. ¿Cuál ha sido tu principal motivador para alcanzar el éxito profesional en tu carrera? Pues yo creo que mis padres. Mis padres me inculcaron pues que tenía que ser independiente, que no tenía que depender de absolutamente nadie y que eso me iba a dar gusto, ¿no? Satisfacciones a mí misma. Y creo que sí, o sea, yo en algún momento le dije a mi papá, yo eso es lo que quiero ser, o sea, tener un título y en algún momento tener un doctorado. Y lo logré, o sea, desde muy chiquitita se lo decía. Con mucha perspectiva, qué bueno. ¿Cuáles han sido los mayores retos o desafíos que has enfrentado en tu carrera profesional? Y de alguna manera, ¿cómo los has superado? Pues mira, yo creo que sí he tenido tropiezos muy grandes y creo que han sido errores que sí en algún momento me costaron pues tiempo, sobre todo tiempo. Por ejemplo, no poner atención, te puedo decir a lo mejor que yo siempre fui muy dedicada, ¿no? En la escuela, pero sí hay materias que no son lo tuyo de plano y te puedo decir, por ejemplo, yo en algún momento reprobé cálculo diferencial integral y tuve que parar un semestre y repetir esa materia. Pero si esa materia no fue que dijera yo ya nunca más voy a hacer o me voy a salir porque no sirvo para la escuela, no. Y dije, pues ni modo, hay que volverlo a hacer. Y entonces te caes, pero te tienes que levantar y eso es algo que sí la investigación sí te enseña todo el tiempo, porque si los experimentos no salen, hay que volverlos a hacer y hay que volver a tomar otras alternativas y otros caminos. Y eso es bien padre, o sea, al principio te sientes muy frustrada, pero en realidad el que tú logres solucionar esas cosas, cuando lo haces, es un logro. Son logros pequeñitos, pero también son bien importantes. Excelente. Hablando un poquito de la educación, ¿cómo crees que el haber estudiado aquí en la Universidad Autónoma del Estado de México te ayudó a enfrentar ciertos desafíos laborales? Digo, más allá del tema, a lo mejor sí de lo que siempre se dice, ¿no? Es que la academia en relación con el mercado laboral o el sector productivo son cosas bien distintas, pero de alguna manera, ¿cuál fue esa base, ¿no? De haber estudiado acá y que te haya servido para poder enfrentar todos estos retos en el sector productivo. Pues mira, en realidad yo vengo de una familia que no tenía dinero a manos llenas y en realidad también era mi opción, ¿no? O sea, el entrar en la universidad y estando y siendo originaria del Estado de México, de Toluca, pues yo dije, yo necesito entrar a la universidad y tengo que estudiar mucho más para poder hacer este logro. Y era mi opción, o sea, no tenía como una opción de buscar o de voltear a ver una particular, porque en ese entonces no era mi opción. Tenía que entrar, pero además sí, cuando yo elegí nutrición, en realidad estaba solo en Amecameca. La Universidad del Estado de México solo la tenía en Amecameca. Entonces yo dije, pues ni modo, me voy a tener que ir a Amecameca, pero no sé cómo va a pasar. Total que cuando, como dicen, a lo mejor por algo pasan las cosas, y cuando yo reprobé cálculo, pues el año que me tuve que quedar, comenzó la licenciatura ahí en Toluca, en la universidad. Entonces empecé a ir ahí, pero sí me cuestionaba, y alguna de mis compañeras dijo, pues yo me voy a la Ibero, porque es mucho mejor escuela que la Universidad del Estado de México. Y dije, bueno, y yo te puedo decir que no. O sea, yo te puedo decir que nos dan todos los elementos para poder ser buenos, y que a lo mejor en su momento yo me cuestionaba si había hecho una buena elección o no de escuela. Cuando yo salí ya a enfrentarme simplemente al servicio social o al que tú te presentes a la UNAM y tengas que hacer exámenes para ingresar a un posgrado,
Pues no lo sé, o sea, en su momento a lo mejor a mí se me dio fácil. Siempre he pensado eso, pero muchas veces dicen, ¿no? Que los investigadores procrastinamos mucho y decimos que todo lo vemos muy fácil. Pero, pues en realidad hice exámenes de varias áreas. Ok. Y que yo llevaba formación para hacerlas, ¿no? O sea, no puedes estudiar solamente de la noche a la mañana. Eso significa que llevas una buena formación. Ok. O sea, había una base, había una estructura. Sí, entonces cuando también yo dejé un tiempo, que te platico que dejé un tiempo entre la maestría y el doctorado, no, más bien entre el doctorado y entrar aquí a IPC, ya había pasado muchos años entre la maestría y el doctorado. Ya. Por lo menos unos 8 años pasaron, 7 u 8 años. No, sí, un periodo largo. Un periodo largo. Yo había dejado la clínica. Entonces yo tenía mi formación en clínica, digamos, de la universidad. Sí, claro. Cuando yo entré a trabajar a las fábricas, porque yo quería tener mi dinero después de tener mis becas de posgrado, esto fue que decidí entrar a la parte de la clínica. También te puedo decir que yo tenía las bases para hacer la clínica. Me fue muy bien, me pagaban muy bien. Trabajaba diario. Yo trabajaba en ese entonces 6 veces al mes. O sea, 6 días del mes, y con eso estaba yo bien. Actualmente me gustaría retomarlo, ¿no? Actualmente a veces pienso y digo, debí como organizar un poco más las cosas y no dejarlo, porque también es parte de mi formación y es parte de lo que me gusta hacer. Entonces, pensaba hace unos días en decir, tal vez pueda volver solo a tomar, porque anteriormente tenía 4 fábricas a las que iba. Las daba 2 veces por mes, haz de cuenta, ¿no? O sea, ya no me acuerdo muy bien, pero las iba visitando y no estaba de planta en esas fábricas. Solo iba a la consulta y me iba. O sea, ahora digo, pues que yo retome una fábrica o 2, estaría bien. Te ayuda, te complementa con lo que haces, ¿no? Sí, pero no sé, la verdad es que esto también, pues ya cuando te vuelves jefe de grupo y tienes a tu cargo gente, sí, es complicado, ¿no? El poder hacer las cosas. Y esa parte, que no dejes tu vida personal y que no todo se vuelva trabajo. Sí, claro. También a veces perdemos esa parte, y creo yo, ayer alguien me platicaba, ¿no? Que la jefa decía que tu prioridad debe ser el trabajo, y yo estoy en contra de eso. Tu prioridad no debe ser el trabajo, tu prioridad debe ser la familia. Sí, a veces el buscar el balance parece como muy utópico, pero creo que más que encontrar el balance es saber identificar los picos, ¿no? O las oscilaciones, ¿no? Es dónde, en qué momento requiero yo mi investigación, todo esto que haces en el campo, cuando es para mí, que voy a hacer mi actividad complementaria, por ejemplo, que vas a nadar, pues lo dedico, ¿no? Cuando tengo que dedicarme a esta otra parte, entonces como que identificar mucho en qué momento sí, ¿no? Y en qué momento no, ¿no? Sí, claro. Juguemos algo rápido para ver cómo andamos acá con con el desestrés. Yo te voy a decir una palabra, más bien yo te voy a preguntar algo y tú me vas a decir una palabra, lo primero que se te venga a la mente. ¿Te parece? Sí. ¿Libro favorito? El Pilar. ¿Un lugar favorito para viajar? La playa. ¿Qué frase te motiva? Que digas, con esta, híjole, me reactivo, me vuelvo a reactivar, me reinvento. Pues, ¿una palabra? Una palabra o una frase que digas, con esta me conecto. En este momento no me acuerdo. Pero es de Mohamed. Ok. El luchador. Y decía que tú debes de alcanzar lo que, o sea, por más duro tienes que seguir. Ok. Sí, muy buena frase. Específicamente, pero es una frase muy linda que tiene él. Muy buena. ¿Qué comida favorita? El espagueti. El espagueti, muy bien. ¿Qué habilidad te gustaría aprender? Ahorita, actualmente. Bucear. Bucear, excelente. ¿Algo que siempre llevas contigo?
Una pulsera. Muy bien. ¿Qué sugerencias o consejos les darías a los alumnos que están por egresar y que van a iniciar una nueva carrera? Haz de cuenta que los tienes, vas a hacer, los tienes ahí. ¿Qué consejo les darías? Yo en realidad sí, o sea, sería un consejo y si yo lo pudiera hacer y regresar el tiempo, lo haría. Y es el buscar lugares en donde yo pueda a lo mejor estar un día, o sea, lo que me cause mayor curiosidad, es decir, no sé, la administración, y un día pedirle a un administrador que me deje estar con él, o a un médico, o a un arquitecto, que yo pudiera estar un solo día con él, o con ella, ¿no? O sea, porque entonces eso me daría mucho más perspectiva de qué pueda yo ser, porque actualmente yo sí te voy a decir que me pregunto si yo ya buena en otra cosa. Ok, eso está excelente. Eso está excelente porque de repente piensas que nada más cuando estás estudiando, me refiero a la edad escolar, o sea, porque finalmente quien decide siempre estudiar no lo dejas, pero me refiero cuando estás en edad escolar, o sea, parece que nada más ahí te vienen esos cuestionamientos, ¿no? Y ahora, como te dices, ¿no? Pues no es cierto, ¿no? O sea, los cuestionamientos son siempre, y ahora a mí me pasa, ¿no? Tú lo dices, ¿no? ¿En qué más pudiera hacerla, no? Sí, o sea, a veces me pregunto, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, como te decía, siempre decía, no voy a entrar a esa facultad, porque no puedo, o sea, no creo ser buena en hacer, por ejemplo, no sé, cirugía, en intervenir cosas, en ver, o sea, la parte médica. Actualmente digo, ¿por qué no fui médico? ¿Sería buena siendo médico? Y igual preguntaba, ¿sería buena haciendo? En algún momento pensaba yo estudiar leyes. ¿Eh? Y algún maestro me dijo, lo cual no es cierto, ahora sé que no es cierto. En algún momento me dijo, el título de leyes es como si le negaras un vaso de agua a alguien. Y entonces en ese momento yo decidí no estudiar leyes por eso, pero en ese momento me impactó. Actualmente te puedo decir que toda carrera tiene su gusto, su cosa padre para cada uno quien escogemos cada cosa. Y su grado también de complicación y su grado de estudio, ¿no? Sí, claro, o sea, aunque ahora también en algún momento cuando vi a alguien estudiar las leyes y ver el capítulo y el no sé qué, y me acerqué en su momento a alguna demanda, etcétera, yo decía, qué bueno que no estudié leyes. Creo que yo no hubiera servido para eso, ¿no? Pero muchas veces ya cuando estás ahí, bueno, en mi caso, cuando yo estoy ante ciertas cosas, como en este caso una demanda, yo digo, ¿sí sería buena? No creo. O la administración, o esta parte también que por ejemplo, cuando estaba en las fábricas, que me tocó hacer declaraciones de impuestos y que me ponían ahí a hacer cuentas, yo decía, no, o sea, de administradora también me hubiera muerto de hambre. Entonces, si a mí se me había generado un conflicto en donde si yo estaba en lo correcto, en haber escogido lo que había escogido, como ser nutrióloga y luego investigadora, cuando me enfrento a esas cosas, en realidad yo decía, no me equivoqué, estoy en lo correcto y escogí perfecto. Y eso está padre, porque este consejo que nos das, yo creo que sirve de una manera de mucha validación y de mucho testeo, ¿no? O sea... Sí, creo que los chicos, si tuvieran este alcance y que la gente pudiera, o sea, los profesionales permitiéramos que chicos así, con este interés, entren en nuestros lugares de trabajo, tendríamos gente mucho más enfocada en su profesión. Gran consejo, de verdad, doctora Daniela, gran consejo. Créeme que esto va a ayudarles a muchos chavos. Este es un súper consejo, que más que tomarte de repente el sabático, cosas de repente que ahora en las nuevas generaciones traen, es métete en la vida de alguien, ¿no? De estos profesionales un día, ¿no? Para ver si sí o si no, ¿no? No, y en realidad también a mí me gustaría pues dejarles que el que no seamos, en realidad a lo mejor pueden tomarlo muy rudo, pero no debemos ser mediocres, debemos de ser, o sea, en lo que hagamos,
así hagamos circo, maroma y teatro, o nos dediquemos a ser cirqueros, o nos dediquemos a ser investigadores, yo lo que creo es que la perseverancia va a llegar a que estas personas o estas nuevas generaciones sean excelentes en lo que hagan, y no a medias. En esto que dices, si tú les pudieras transmitir un mensaje a ellos, haz de cuenta que los tienes ahí como madrina de generación, o te toca darles el mensaje de generación. Ya recibieron el título, ya se están incorporando al mercado laboral. ¿Qué mensaje les darías a ellos inspirador cuando están a punto de estar ya en el sector productivo? Pues yo les diría que en realidad van a iniciar una etapa pues muy importante, ¿no? O sea, los primeros 3-4 años después de ese título va a definir lo que va a pasar con ellos en su vida adulta. Y que eso implica pues que tienen que ser muy perseverantes, pero sobre todo que va a haber caídas, siempre va a haber tropiezos. A lo mejor podemos enfrentarnos a algo que no nos guste el primer año y cambiemos, que no nos dé miedo cambiar. Muchas veces sentimos miedo a hacer muchas cosas, y entre ello la parte laboral. El que si estás en un lugar de confort y tienes algo pero no te sientes feliz, no lo dejas. Y yo creo que te tienes que sentir feliz en tu trabajo para poder llegar a ser alguien muy grande. Y eso es lo que tienen que llegar a ser. Alguien con un gran éxito. Y felices. Excelente, excelente. Pues muchas gracias, doctora Daniela, por compartir tu inspiradora historia con nosotros y por brindar valiosos consejos a nuestros alumnos. Te deseamos mucho éxito en tus futuros proyectos y recordarte que esta es tu casa y que te queremos consentir con los beneficios especiales que tiene la universidad para ti, para que puedas accesar al portal del universitario, veas lo que en algún momento dado pudiera ser útil y atractivo para ti en esta parte de profesionalización que sigues. Bueno, pues también la universidad tiene sus estudios avanzados y tiene, bueno, otros temas que también pueden ser a lo mejor de interés para ti. Y en el universitario queremos volver a verte. Muchas gracias.